nosotros, nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverá, Cristo estás aquí. Apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado y repítelas a tus hijos a todas horas y en todo lugar, cuando estés en tu casa o cuando te toque ir por el camino, cuando te toque levantarte o cuando te toque acostarte. Estas fueron las palabras que Moisés le dijo al pueblo de Israel y que quedaron escritas en el libro de Deuteronomio. Yo quiero que en esta hora me acompañes y podamos desarrollar el tema que le hemos titulado Nuestro legado. Estas palabras que leemos y que son la palabra de Dios, Moisés se las dejó al pueblo de Israel para que las pudieran cumplir, y tanto todo el pueblo de Israel como Josué le dieron continuidad a lo que había ordenado Moisés, y que era la misma voz de Dios a través de su siervo. Entonces vemos nosotros cómo Josué sigue practicando aquello que recibió de Moisés, aquello que Moisés se les reveló a través de la palabra, a través de la escritura, y él pudo transmitírselo al pueblo de Israel. Vemos cómo deja ese legado este hombre de Dios, y vemos también cómo Josué atesora esa palabra y se la enseña también al pueblo, y también cómo esa palabra va a servir para las futuras generaciones. Quiero que me acompañes hoy con la lectura y vayamos al libro de Josué capítulo 8, versículo 30 al 33 vamos a leer. Dice así la palabra del Señor. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de que Josué había peleado ya 3 batallas, en donde, pues, por lo que hemos estado viendo en los temas anteriores, habían ganado 2, pero habían sido derrotados en una. Probablemente ya el pueblo estaba cansado, se sentían un poco fatigados, pero aquí es la oportunidad y aquí es el tiempo en donde viene Josué a cumplir una palabra que Moisés ya les había dado. Ya les había dado esa instrucción de que pudieran llevar, de que pudieran hacer lo que vamos a ver a continuación, porque nos dice la palabra del Señor que Moisés había recibido esta instrucción y se las había trasladado al pueblo de Israel, pero ya Moisés ya no estaba. Ya había partido hacia la presencia de Dios, pero le tocaba hoy a Josué asumir esa parte y continuar con ese legado, continuar con enseñar al pueblo a levantar altar, enseñarle al pueblo a que tenían que adorar al único y soberano Dios. Entonces vamos a ver en este relato que estamos viendo, que acabamos de leer, y como nos lo dice el versículo 31, ahí se explica cómo debería de hacerse el de levantar altar delante de Dios, da las instrucciones precisas de cómo hacerlo, y dice también de que iban a levantar ofrendas de paz. ¿Por qué iban a levantar ofrendas de paz? Las ofrendas de paz eran ofrendas voluntarias que el pueblo levantaba delante de Dios. Eso usted lo puede leer en el libro de Levítico capítulo 3. Eso lo puede usted estudiar o verlo más tarde. También quiero dejarle otra cita para que la anote, Deuteronomio 27, del 1 al 8, en donde usted puede ver que lo que hoy se está cumpliendo con esta palabra que estamos leyendo en Josué, ya en Deuteronomio ya la había dejado establecida Moisés. Entonces, ¿qué está haciendo Josué? Dándole continuidad
a lo que Moisés había ya ordenado y que había quedado escrito en su palabra. Dice la Biblia de que, por los versículos que acabamos de leer, que Josué hizo una copia de la ley de Israel, y dice que estaban ahí también los extranjeros, y hace él un acto solemne en donde toma a todo el pueblo y lo divide en dos grupos. Pone a un grupo en donde lo pone frente a un monte que se llama Monte Gerizim, y pone al otro grupo frente a otro monte, estaba atrás de ellos también, que era el monte Ebal. ¿Qué significa Gerizim? Gerizim se le llama al monte de la bendición, ya que ahí se pronunciaron las bendiciones que resultarían de la obediencia. Escuche bien esto: las bendiciones que resultarían por la obediencia del pueblo. Y el monte Ebal es todo lo contrario, significa que es el monte de la maldición, porque se pronunciaron las maldiciones que resultarían de la desobediencia. Entonces era como un lugar en donde se estaba presentándole a la nación, estaba el arca del pacto, estaba en medio de ellos, estaban los dos grupos, y estaba de un lado Gerizim, que era la bendición, del otro lado estaba Ebal, que representaba la maldición. Entonces era un tiempo de definición, y era un tiempo en donde ya todos sabían que aquel que acataba la palabra, aquel que obedecía la palabra, eso traía mucha bendición. Y por el otro lado, aquel que desobedecía la palabra, aquel que no tomaba la palabra de Dios, pues venía la maldición. Entonces recordemos también que cuando la palabra nos dice de que también en medio de ellos había extranjeros, no nos olvidemos de aquella mujer, de Rahab, que ella, sin ser judía, sin ser israelita, como probablemente había muchos extranjeros ya con ellos ahí acampando en medio de ellos, tenían que someterse también hoy a las disposiciones de las leyes judías. Tenían también que someterse a la voluntad de lo que ordenaban los estatutos, la palabra de Dios. Eso nos recuerda que usted y yo también un día éramos extranjeros, éramos aquellos que no conocíamos del Señor, pero un día Dios en su misericordia nos alcanzó y pudimos nosotros entrar a este nuevo pacto. Pudimos entrar nosotros por pura misericordia, por pura gracia, ser hoy hijos de Dios. Y hoy las leyes del Señor se escriben ¿a dónde? En nuestro corazón. Ahí están las leyes de Dios, pero también para que usted y yo las cumplamos. Hoy usted y yo ya conocemos parte de la palabra y vamos aprendiendo que debemos de ser obedientes a su voz y debemos de acatar las indicaciones del Señor. Pero yo quiero ir avanzando en esta parte. Yo quiero que me acompañe a Josué capítulo 8. Vamos a leer el versículo del 34 al 35. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todos cuanto mandó Moisés, que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Mire, nos enseña Josué y el pueblo de Israel el respeto que tenían cuando escuchaban la ley, cuando escuchaban la palabra de Dios. El versículo que acabamos de leer dice que no hubo palabra alguna, nadie hablaba, todos escuchando la ley a través de Moisés, que empezó a declararla. Nadie interrumpió ese acto solemne, todos estaban atentos, todos estaban escuchando, y había de todo, había gente adulta, gente ya mayor de edad, pero también había niños. Pero ese acto dice que fue solemne, y probablemente pues duró muchas horas, probablemente estuvieron ahí por mucho tiempo, pero fueron muy respetuosos escuchando la ley de Dios. Ahora yo quiero también hacer un llamado en esta hora a los padres que me escuchan, a los líderes de departamento dentro de la iglesia, a los servidores, a los jóvenes que ya no están tan jóvenes, que ya están con un par de años ahí adelantados. A todos ellos yo quiero hacerles un llamado. Demos el ejemplo, que seamos nosotros de esta generación, hombres y mujeres, que llevamos en este momento, llevamos la antorcha encendida, llevamos esa antorcha en nuestras manos, y usted sepa que un día vamos a tener que entregar esa antorcha a quienes ya vienen atrás de nosotros.
se las vamos a tener que entregar como un relevo para que ellos continúen, oiga esto, con este legado. Ellos deben de continuar con este legado. Espero que usted acepte hoy ese reto de dejar un legado a los que están alrededor suyo, empezando por nuestra familia, empezando por nuestros hijos, los que están cerca. A ellos debemos de pasarles después, cuando estos años pasen, cuando tengamos que ya entregar el relevo a las nuevas generaciones, que sea tu hijo, que sea tu hija la que toma ese estandarte, que toma esa antorcha para continuar iluminando. Debemos de levantar altar, debemos de ser verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Debemos de ser hombres y mujeres fieles, oidores y hacedores de su palabra. Yo quiero, para finalizar, compartirte algo que encontré de un predicador. El hermano se llama Serafín Contreras, es un hombre de Dios, y me gustó lo que él estaba enseñando, y era esto. Dice, te lo quiero enseñar. Dice: herencia es lo que le dejas a alguien. Eso se refiere a posesiones, se refiere a dinero, se refiere a una infraestructura, una casa. A eso se refiere la herencia. Pero mira lo que dice en cuanto a legado. Legado es lo que dejas en alguien. Ahora yo te quiero preguntar en esta hora: ¿estás haciendo ese legado en los tuyos, en los que vienen atrás de ti? Qué bueno que estés pensando en dejarle algo a tus hijos. Si lo puedes hacer, eso es bueno. Pero también es bueno que podamos dejar ese legado, que cuando tú y yo ya no estemos acá, porque ya estemos en la presencia de Dios y el Señor no ha venido todavía, ellos continúen con lo que tú estás llevando hoy, con lo que tú estás enseñando, con lo que tú vas llevando con esa antorcha. Yo quiero en esta hora que podamos aceptar este reto y que el Señor pueda seguir bendiciendo, que el Señor pueda seguir añadiendo más de su palabra en cada uno de nosotros. Que el Señor te bendiga.